Amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es nuestro día de estudio, hoy es un día dedicado al conocimiento de la palabra. En la medida del conocimiento que tengamos de Dios y lo apliquemos a nuestra vida, nuestro cristianismo va a ser eficaz. Si nuestro conocimiento es limitado o aún es errado e igual lo aplicamos a la palabra, vamos a ver un cristianismo o estancado o desviado. Seguramente las sectas y tantas doctrinas erróneas salieron de allí, de un bajo conocimiento. Para efecto nuestro, que en estos días hemos venido estudiando acerca de los ángeles, y el domingo cuando la palabra nos introducía al reino de los cielos, debemos entender que cada uno de los temas vistos en los años que llevamos estudiando se adaptan perfectamente al esquema bíblico dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos. Entonces, en la creación, en ese Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos, el rey de reyes. Allí, en los cielos, creó a los ángeles. Y recuerden que la creación de los cielos es espiritual. Y luego, la creación de la tierra nos da la idea de una creación material, tangible, que podemos ver, tocar, sentir, palpar. Bueno, hablemos de los ángeles. Pero los ángeles tienen una característica muy especial, porque siendo seres espirituales creados en los cielos, interactúan directamente con la creación terrenal. Es decir, juntos, ellos, los seres espirituales, y nosotros, los seres humanos, eh, conformamos ese reino de Dios en el que Dios es rey, soberano, establece su trono, sostenido por querubines, adorado por serafines, y con los ángeles al servicio de su voluntad, y nosotros siendo el objeto de la administración de ellos. De hecho, hoy vamos a ver algo así. Bueno, esta era una introducción que quería hacerles y quiero en este momento entonces poner en manos de nuestro Señor y Dios y bajo el gobierno del Espíritu Santo el mover la enseñanza, toda idea, todo versículo, todo lo que pase hoy aquí, que venga de Dios directamente a cada uno de nosotros. Recuerden, amados, que somos responsables de lo que vemos en la palabra, de lo que escuchamos. Y hoy, en especial, queremos hacer que esta información sea vida. Amado Dios, Padre del cielo, te damos gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, tu gracia, por todo lo que has hecho. Gracias por la iglesia que, Señor, desde que la diseñaste en el plan de redención en los cielos, hasta que la ejecutaste a través de la obra redentora del Cordero Santo, hasta ahora, en donde la iglesia se mueve para completar ese plan perfecto, el cual será consumado perfectamente allá en los cielos después de la venida del Hijo de Dios. Señor bueno, háblanos. Señor bueno, convéncenos y confirma en nosotros la fe que viene por el oír, la fe que viene por estudiar la palabra. Señor, que tu palabra salte a nuestros ojos y a nuestra mente como si personalmente estuvieses frente a nosotros hablándola. Gracias, buen Señor y Dios. Amén. Aleluya. Pues bien, mis amados, estamos en este capítulo de los ángeles en donde hemos estado viendo ya algunos aspectos bien interesantes. Por ejemplo, eh, dentro de toda la parte de ángeles, estuvimos viendo 7 aspectos, enumerándolos, y hemos estudiado de ellos 5. La existencia de los ángeles, el origen de los ángeles, la naturaleza de los ángeles, la morada de los ángeles, y hoy y quizá mm,
2 miércoles más vamos a estar hablando del sexto punto, del punto F, el ministerio de los ángeles. Y vamos a tener que dividir esta parte del ministerio de los ángeles en dos partes. Una, el ministerio celestial y otra, el ministerio terrenal. ¿Por qué? Sabemos que serafines y querubines ministran a Dios en su presencia allá, en los cielos, mientras que otros ángeles, los arcángeles, principados, potestades, dominios, ministran aquí, en la tierra. Vamos a poder ver en el ministerio de los ángeles entonces esos aspectos. Y vamos a ver dirigido a 4 personas en especial. Bueno, a 4 objetos de servicio en especial. Comencemos pues. Entendamos que los ángeles continuamente están sirviendo en su ministerio. No tienen pausas, no tienen espacios en donde uno pueda decir, no, no están haciendo nada. Mientras ellos no están sirviendo el propósito de Dios, recuerden que están en la presencia de Dios, como lo veíamos la semana anterior, acerca de su lugar, en donde viven, en donde están, en donde permanecen. Entonces, ellos ministran a Dios en sus 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también ministran a los creyentes que conforman la iglesia. Y lo hacen de una manera individual, personalizada, pero también de una manera congregacional. También ministran a las naciones. Recuerden, el rey creó todo lo que hay. De esa manera es que su creación, toda la geografía que conocemos, está bajo la lupa de Dios, el ojo perfecto de Dios, y muchas veces los ángeles se han movido a favor de las naciones por ser voluntad de Dios. Pero también, y vamos a verlo en el cuarto punto, los ángeles cumplen propósitos con aquellos que no han creído en Dios. Es decir, fungen operaciones especiales con los incrédulos. Ya lo explicaremos paso a paso. Por hoy, vamos a ir específicamente al punto número 1. Los ángeles que ministran a Dios en sus 3 personas. Me parece bien interesante este punto porque vemos en la palabra el mover angelical. Primeramente, en Génesis 1:1, la creación en los cielos, pero ya en la creación de la tierra, los vemos desde Génesis, capítulo 3, allá en el 24, cuando aparece el primer vocablo de querubines protegiendo la entrada del jardín del Edén. ¿Ya la recuerdan? Entonces, el mover de los ángeles ha sido eterno, bueno, desde la creación, ¿no? Porque los ángeles no son eternos. Ellos fueron creados y entonces tienen un principio. Pero desde que existe la creación, se han estado moviendo. Vamos a ver este primer punto, en donde los ángeles ministran a Dios en sus 3 personas. Ministran al Padre, dándole adoración, ministran al Hijo y ministran al Espíritu Santo. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 11, y entonces nos vamos a ver adorando a Dios. Vamos a verlos en un objeto de adoración a Dios. Dios como objeto y ellos como ministros. Cuando digo Dios como objeto, me refiero a la persona a quien va dirigida esa administración, no como objeto asimilado a una cosa. En Apocalipsis 5:11, estuvimos hablando del 12 el domingo, dice, y miré, ¿y recuerdan quién miró? Quien miró fue Juan. Juan miró y oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de
millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sean alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante esto, porque recuerden, quien está allí teniendo esta visión es Juan, el apóstol. Y él, no, él está en una visión en donde sus sentidos están apercibidos, porque él ve y escucha. Él ve los ángeles, él escucha a los ángeles. Y específicamente están en un tiempo de adoración allá en los cielos. Recuerden, estos son de los que ministran allá en los cielos en la presencia de Dios. Y le están cantando, proclamando que Él es el único digno. Al que está sentado en el trono es el único digno de recibir alabanza, honra, gloria y poder. Y se dirigen específicamente a la persona de Dios y de Jesús, su Hijo, al que está sentado en el trono y al Cordero. Qué interesante, porque hayamos visto una introducción en el capítulo 4 de esta porción. Entonces, ¿qué están haciendo aquí los ángeles? Ministrando adoración en el trono en donde está el Padre y el Hijo. Una función bien interesante. ¿Desde cuándo? Juan lo ve como un hecho escatológico, pero esto se repite desde la eternidad. Bueno, insisto, no desde la eternidad pasada. Vamos a muchos miles de años atrás, desde que ellos son creados y reciben esa función específicamente. Vamos a ver otro punto de ministración a Dios. Los ángeles, y aquí estamos, y en los evangelios vamos a ver el mover de los ángeles en un aspecto muy, muy específico que para nosotros es muy familiar, es bien especial. Y vamos a ver, y yo les pido, busquen en sus Biblias, yo todo lo que les estoy citando está en Reina Valera de 1960. Si ustedes tienen allí otras versiones, bueno, echen mano de ellas y descubran allí el ministerio angelical. Entonces, mientras unos están adorando al Padre y al Hijo, cuando Jesús estaba en su carne, es más, cuando aún no había nacido, ya los ángeles estaban en ese mover. Y entonces, fijémonos la importancia de los ángeles, porque en lo que para nosotros serían pausas espirituales, en realidad los ángeles se estaban moviendo. Bueno, ¿y de qué manera? Les cito del capítulo 26 en adelante. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret. Bueno, eh, están pensando en cómo es la delegación de Dios a Gabriel. Gabriel, ven acá, así como también lo hace con Daniel y seguramente con los otros ángeles cuyos nombres no están aquí, aunque los judíos sí enumeran a 7 de ellos, sus nombres aparecen dentro de la tradición judía. Y entonces lo llama y le dice, tengo un encargo muy especial. Vas a ir a Nazaret, allá en la región de Galilea, y vas a ir a donde una jovencita que está a punto de casarse con José. Cuando ustedes escuchan, y una vez les hablé de la cultura judía del primer siglo, recuerden que esta estaba desposada, pero todavía no se había cumplido el proceso de la consumación del matrimonio. Ya se había hecho el contrato, ya se habrían dado las arras, ya se habría hecho todo, pero aún ellos no podían convivir. Y entonces él le dice, ve donde esta doncella,
está desposada, comprometida. Por eso, en la bíblicamente, un compromiso, independiente que haya habido matrimonio, ya se considera como algo muy serio delante de Dios. Y eso le pasa a José y María. Y entonces le dice, este José, que es de la casa de David, y esta doncella virgen, que es María, también de la tribu de David, vas a ir donde ella. Y dice que el ángel obedece. ¿De qué manera es transportado del cielo a Nazaret? No sé. ¿De qué manera traspasa el umbral y entra hasta la presencia de María? No sé. Son seres espirituales que, al igual que en la liberación, nosotros lo vimos claramente, al igual que en la liberación de Pedro, trascendió, siendo ser espiritual, los muros y la materia, ¿no? Es un hecho que no debe llenarnos de como de mucha inquietud o de muchas preguntas. Sencillamente, los hechos sobrenaturales, aún los milagros que hemos vivido, que hemos visto nosotros, tienen esa particularidad. Y entonces el ángel entra allí en la presencia de esta y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y le hace el anuncio de su alumbramiento. Y les animo a que lean hasta el versículo 33 en donde ella está extrañada y dice, pues qué bueno, pero dígame ahora qué hago. Bueno, y entonces viene el Espíritu Santo, eh, concibe en el vientre de María el el Hijo de Dios nace y entonces las circunstancias de su nacimiento la conocemos, pero también de las circunstancias políticas que rodeaban o que contextualizaban ese hecho. Y entonces dice que después cuando ya había nacido el niño, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a tu esposa, a la mamá del niño, y huyan a Egipto. Y quédense allá hasta que yo mismo les diga que es el tiempo de volver. Y le voy a decir por qué. Porque Herodes ha recibido la visita de tres magos de Oriente, de tres personajes de Oriente que vienen buscando al Mesías para adorarlo. Y entonces Herodes se ha dado la tarea de eliminar cualquier peligro, cualquier posibilidad de que alguien venga a quitarle su reino. Y entonces dice, acontecerá. Es decir, el ángel sabe, Dios le ha dicho, dile que huya a Egipto porque lo que va a pasar es que Herodes va a estar buscando al niño para matarlo. Entonces, los ángeles no solamente cumplen con su función, sino que tienen una visión del futuro, de lo que va a pasar, que es lo que finalmente le transmiten a José. Y entonces vemos al ángel avisando a María, le va a decir, María, no extrañes que dentro de poco tengas un cambio fisiológico, hormonal en tu vida y tu vientre empieza a crecer, porque lo que va a pasar es que eh, va a crecer en tu vientre eh, el, el que será el Hijo de Dios. Y una vez nace, entonces le dice, ahora vamos a cuidar de este niño para que cumpla su propósito. Y Dios, justamente entonces, se vale de ángeles. Y continúa el Señor valiéndose de los ángeles. En el capítulo 4 de Mateo, después de que Jesús ha nacido, ha huido con sus padres a Egipto, ha regresado y ha comenzado su ministerio. Recuerden que eso sucede en Mateo capítulo 3 cuando es bautizado. Entonces, dice que es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y entonces allí, en el versículo 11, nos narra que en todo el capítulo 4 se nos narra que Satanás empieza a tentarlo, a buscar su caída. Y el Señor echa mano de Deuteronomio capítulo 8 para decirle, no hay manera que yo caiga ante ti, ni con el pan, ni tirándome de este monte alto, ni adorándote.
Dice en el versículo 11 que el diablo entonces se dio por vencido por un tiempo y le deja solo. Y cuando le deja solo, entonces vienen ángeles a ministrarle, a servirle. ¿De qué manera? 40 días de ayuno. Tiene hambre, está cansado. Quiero pensar que le traen alimento porque Jesús tiene un cuerpo físico y entonces tiene hambre, tiene un cuerpo físico y entonces tiene sed. Está extenuado por estar 40 días en un desierto y quizá ellos le cubren. Es decir, todo lo que pueden hacer los ángeles a favor del Hijo de Dios. Luego, cuando ha terminado su ministerio terrenal, vemos dos hechos bien interesantes y tienen que ver con esto. Eh, Jesús, después de la Santa Cena, después de que le ha dicho a sus discípulos, es tiempo de cumplir. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y será claro para ustedes, porque cada cosa que les he dicho, ustedes la van a vivir. Y entonces salen a Getsemaní. Y allí ya Judas ha recibido el dinero de su venta. Y entonces viene y lo entrega. Y Pedro, y quizá alguno más de sus discípulos, le dice, Señor, vienen a arrestarte, ven, vamos a defenderte. Es más, el mismo Pedro, este es el episodio en donde Pedro toma la espada y a Melco, el primero de los guardianes del Sanedrín, recuerda que quienes lo apresan no es el imperio romano, sino la guardia enviada por el sumo sacerdote, por el saduceo. Y entonces este Melco viene a arrestar a Jesús y Pedro se levanta y corta su oreja, corta la oreja de este Melco o Malco, como lo traducen en algunas versiones. Y Jesús le dice, un momento, ¿por qué vienes a defenderme? ¿Tú no piensas que si yo le digo a mi padre, él va a enviar 12 legiones de ángeles? Bueno, en realidad dice, no enviará más de 12 legiones de ángeles. Ahora les pregunto, ¿por qué usa esta expresión de 12 legiones de ángeles? Cuando el imperio romano iba a seguir expandiendo sus territorios, enviaba generalmente una centuria de soldados a hacer reconocimiento. Y de acuerdo al volumen de enemigos o al área que iban a conquistar, mandaban una, dos, cinco, seis legiones. Pero cuando se trataba de conquistar una ciudad y afrontar una dura batalla, enviaban hasta 10 legiones. Y entonces aquí Jesús está utilizando una forma gramatical de exageración para decir, miren, si se trata de defenderme, ustedes no van a poder hacer nada. Yo puedo clamar a mi Padre y me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Es decir, el imperio romano se quedaría corto a la hora que yo pida ayuda de mi Padre para defenderme. Y entonces toma la oreja y la pone en el lugar de Melco nuevamente y va y cumple su plan de redención. En Lucas capítulo 22 podemos ver uno de los hechos que produjo más ansiedad, más estrés en la vida de Jesús hecho carne. Aquí es donde podemos ver cómo Jesús no se disfrazó de hombre. Jesús se hizo hombre. Jesús en realidad entró en la dimensión de ser humano sin dejar de ser divino. Y es aquí en donde él, sabiendo, conociendo, porque él conocía los tiempos, la inminencia de su pasión, de su sufrimiento, de sus azotes, de todo lo que pasó, que este domingo lo podíamos ver mientras ministrábamos un espacio de adoración, todo lo que padeció, Jesús lo había visto. Y entonces, en esa relación estrecha que tiene con el Padre, va y le dice, Padre, si quieres, si está en tu corazón, pasa de mí esta copa. Pero Señor,
que no se haga mi voluntad, que no lo hagas porque yo lo pido, sino porque tú lo quieres. Una vez, en una predicación, yo les hablé de este punto específico y tratando de explicarles que no se trataba del temor que pudiese tener Jesús porque iba a padecer. No, lo que pasa es que cuando Él aceptara voluntariamente recibir toda la carga de pecado de la humanidad, cuando estuviera lleno del pecado mío, del pecado de ustedes, del pecado de nuestros ancestros, del pecado de los judíos, del pecado de los que por los siglos han muerto y de los que vendrán, los pecados de la sociedad actual, todos iban a ser cargados sobre el cuerpo de Cristo. Y entonces, en ese momento, el Padre le tenía que dejar, porque no hay comunión entre lo santo y lo profano. No hay comunión, no puede haber unidad entre la santidad y el pecado. Y Jesús iba a estar lleno de pecado. Y entonces lo que le está diciendo Jesús al Padre es, Señor, yo sé que tengo que venir a morir y lo hago voluntariamente y lo hago por amor, como el cordero inocente, me entrego. Pero Señor, que cuando esté cargado del pecado no me dejes, porque recuerden la palabra allá en la cruz, Elohim, Elohim, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has dejado solo? La angustia no era por 2 azotes, por 100 azotes, por los clavos en sus manos. La angustia iba a ser que por única vez en toda la eternidad, y ahí sí es la eternidad, el Padre y el Hijo iban a estar distanciados. Y Jesús le dice, Señor, pasa de mí el beber la copa de la soledad, de la ausencia de ti. Y entonces él está absolutamente ansioso, estresado, triste, deprimido. Y dice que en ese momento, en el versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nosotros lo leemos y decimos, oh, qué bueno, el Padre envió un ángel para fortalecerle. La pregunta es, ¿cómo lo fortaleció? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Se puso al lado y lo abrazó? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que los ángeles no tocan a Jesús. Ellos sabían que Él era Dios. El solo hecho de venir enviado por el Padre era el respaldo. Era como diciéndole, mira, tú sabes que tiene que ser así, pero sabes que te voy a resucitar y estaremos ahora sí continuamente en unidad y nunca más por la eternidad nos separaremos. El ángel se apareció para darle fortaleza. Ahora, ¿qué parte de Jesús estaba fortaleciendo? Y yo creo que era su parte integral, tanto física como espiritual. Física como hombre por el sufrimiento, pero espiritual por esa separación del Padre. Y entonces allí aparece la solución. Un ángel con un propósito, fortalecer. ¿Saben? Yo he pedido este ángel. Yo he clamado en momentos duros de mi vida por este ángel. ¿Saben? Qué bueno sería poder decirle al Señor, Padre, necesito de esta fortaleza que Jesús tuvo que experimentar, que Jesús tuvo que vivir y sentir. La necesitamos. Pues bien, esta función es maravillosa. Sí, viene desde el cielo a fortalecer al Hijo de Dios. Pero tú, mi hermano, y yo también tenemos nuestro ángel, que nos protege, pero también nos da fortaleza. Pasemos a este episodio. Jesús ya entonces fue arrestado, fue sacrificado, fue crucificado y ahora
Un ángel es movido por Dios, ordenado por Dios, para hacer varias cosas. Una, remover la piedra. Dos, avisar a las mujeres, o no avisar, sino explicarle a las mujeres que Jesús no estaba allí porque había resucitado. Y tres, recordarles la gran comisión. Es decir, vengan, ahora vayan y díganle a los demás. Leamos la porción y la estudiamos. ¿Les parece? Pasado el día de reposo, recuerden que Jesús muere y tienen que llevarlo rápidamente a la tumba porque no había manera que llegando el sabbat, el día de reposo, Jesús pudiera, o los que estaban allí pudieran enterrarlo. Se trataba de un cadáver, eso no era, de ninguna manera la ley lo permitía. Y entonces, ellos, después del día de reposo, cuando ya es lícito hacer todo eso, al amanecer, muy temprano del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y recuerden, ellas traían especias aromáticas porque no habían podido ungirlo con mirra, con aloe, con lo que se ungía a los muertos. Era normal que cuando alguien moría, sobre su cuerpo embalsamado, eh, ungiesen, untaban estas esencias aromáticas. No lo hicieron por el afán, pero después del día de reposo, ellas van. Y en ese momento hay un gran terremoto. Ellas van camino del centro de Jerusalén, porque recuerden que Jesús es crucificado fuera de la ciudad y los cementerios también quedan en las afueras de las ciudades por cuestión de salubridad. Y cuando van en ese desplazamiento, dice la palabra que hay un gran terremoto, pero dice por qué hay un gran terremoto. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra donde estaba Jesús. Y yo quiero ver ese cuadro. Jesús despertando. ¿Cómo sucedió ese hecho? La palabra nos lo recuerda cuando dice que estando él muerto, habiendo descendido allá a lo más bajo a confrontar a Satanás y habiéndolo expuesto públicamente derrotado, Jesús es resucitado por la supereminente grandeza y la fuerza del poder de Dios. Y él se levanta y él se ve, recuerden que tiene un cuerpo físico, y él está allí en la tumba, y entonces él se incorpora y se quitará las vendas, y un ángel desciende para correr la piedra de la tumba, y Jesús sale de la tumba, no sube a los cielos, recuerden que lo vamos a ver, es en Hechos capítulo 1. Él va a estar mucho tiempo todavía entre los hombres, y Jesús se va, y el ángel se sienta sobre la piedra a esperar a María Magdalena y a la otra María. Y entonces él se sienta sobre la piedra. El aspecto de este ángel es como un relámpago, o sea, brillante, su vestido blanco como la nieve. Pero no solamente lo van a ver María Magdalena y la otra María, sino también los guardas que habían sido puestos por el Sanedrín para evitar que se robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Recuerden que es lo que ellos pensaban. Y entonces, estos cuando ven a este ser que corre la piedra, que humanamente no se podía correr por un solo hombre, ellos tiemblan y quedan perplejos, callados, inmóviles. Y entonces el ángel le dice a las mujeres, no temáis vosotras. Yo sé que vienen buscando a Jesús, el que fue crucificado. Quiero decirles, no está aquí porque ha resucitado. Resucitado como Él se los dijo. Vengan,
pasen y vean el lugar donde lo habían puesto. Y entonces ellas entran y ven los lienzos, las telas, los vendajes con el que fue amortajado. Lo ven sobre la tumba, sobre el lugar donde había sido puesto. Y entonces el ángel le dice, ahora vayan y díganle a los discípulos que Jesús, como se los había anunciado, ha resucitado de los muertos. Qué interesante todo este proceso en la vida de Jesús, aún antes de nacer, desde el vientre de María, desde antes de esto, habiendo nacido ya en su ministerio. Me imagino que cuando estuvo en Egipto, ángeles allí también le servían. Cuando comienza su ministerio y Satanás lo tienta, ángeles le sirven, ángeles preparan la atmósfera para que comience su ministerio terrenal. Luego, cuando va a padecer y está con todo lo que como humano tenía cargado de ansiedad, un ángel viene a fortalecerlo. Luego, cuando el Dios Todopoderoso le resucita, un ángel ayuda en toda la logística para que Jesús salga, corre la puerta, se deja ver de los guardas, se deja ver de las mujeres y le da instrucción a las mujeres. Las convence, les dice, entren y miren dónde estaba el cuerpo y vayan y cuéntenle a todos los discípulos. No solamente eran los 12, recuerdan que ya había un gran número. Es más, Jesús se le aparece a más de 500. 12, bueno, en este momento ya hay 11, ya Judas se ha suicidado. Y va a ser mucho después que van a completar el discípulo número 12. Y allí está. Y entonces, después lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, y hará parte ya del siguiente estudio, cuando Jesús le da las instrucciones, ya después de haberles hablado de la gran comisión, de lo que se iba a venir, va a comenzar en Hechos 2 Pentecostés, él les hace la introducción y los contextualiza y les dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y van a testificar desde aquí, Jerusalén, hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, en ese momento, dice la palabra, que empieza a subir, a ascender a los cielos. Y ellos lo ven y quedan atónitos mirándolo. Y entonces ángeles le dicen a la multitud que estaba allí, bueno, no serían una multitud, pero por lo menos sí eran más de 20, y les dice, ¿por qué miran así? ¿Por qué? No era que estuvieran mirando, ni les llama la atención por qué están mirando, sino que tenían mucha incertidumbre acerca de lo que estaba pasando. Y entonces les dice, vengan, no teman. Así como lo están viendo irse a las nubes, así también lo van a ver regresar en las nubes para venir a quedarse. Y entonces, desde antes de nacer hasta que parte y hoy en los cielos está siendo servido. Pero ahí en la transición de Hechos capítulo 1, ahora los ángeles van a empezar a servirle, ya no a Jesús, que es cabeza de la iglesia, sino a la iglesia que llega a continuar con el proceso de redención que se ha completado con la redención en Jesús y ahora el papel es de los redimidos. Y obviamente vamos a necesitar también de los ángeles para seguir en este proceso. Ya veremos la próxima semana, Dios mediante, eh, cómo los ángeles ministran a la iglesia, como vimos en algún caso, como el de Pedro y todo eso. Pero vamos a ver casos más específicos, ¿de acuerdo? Bueno, mis hermanos, eh, espero que hayan disfrutado esta parte en cuanto a disfrutado por recibir el conocimiento y sobre todo ver cómo es que ministran estos seres espirituales mandados por Dios siempre con propósito.
Lo vieron. Cada cosa que hizo un ángel marcaba un propósito dentro de un plan perfectamente trazado por Dios. Y hoy ministran también siguiendo un plan en el que ustedes y yo estamos involucrados. Eso me llama la atención, me llena de gozo. Déjeme orar y darle gracias a Dios. Amado Señor y Dios, gracias Padre mío por esta clase de hoy y el abrir nuestros ojos al ministerio de los ángeles. Ahora sabemos que en este propósito estamos juntos con ellos, enviados de tu parte. Gracias, Padre amado. Amén. Aleluya. Mis hermanos, pueden repasar, esto queda grabado. Ahí queda la palabra, profundicen y nos vemos, Dios mediante, próximo miércoles. Y si no, igual, el próximo domingo, 9 de julio, en nuestra reunión presencial, 8 de la mañana. Allí nos veremos. Mis amados, bendiciones.